busqué en la guía de teléfonos Juan Carlos Di Stefano, el primero que llamé, digo, ¿usted es Juan Carlos Di Stefano, el escultor? A veces, me dice. Y ahí empecé a estudiar con él. Es muy original su propuesta, por otra parte, muy original, porque yo no podría decir ningún artista en el mundo entero que tenga algo que ver con él. Lo invité a una muestra que estaba realizando en la galería de Alberto Elía y ahí le manifesté mi agradecimiento por lo que él había aportado a la plástica y cómo había sostenido ciertos valores en un momento donde por cuestiones políticas estaba muy silenciado todo. Vi que el mismo material tenía su propio lenguaje y me dejé llevar por eso, por el lenguaje que me proponía el poliéster. Era tan apasionante lo que sucedía con la resina, sobre todo con la posibilidad del color incluido, no color agregado, ¿no? Que eso a mí me gustaba mucho, que no perdiera nada del modelado. Y la posibilidad de muy sutil de pasar de un color a otro, que eso yo te diría que es casi único del material, ¿no? Nadie concibe algo si no es en una materia y desde las posibilidades de una materia. Y evidentemente él tenía contenidos nuevos que no podían ser satisfechos ni por la talla, ni por el modelado con fundición de bronce. Él empezó pintando y bueno, laburaba mucho como pintor y de pronto empezó a necesitar salirse del plano y es muy interesante el proceso porque empezó metiendo cosas por debajo de la tela o armando estructuras de cartón o de madera o lo que fuera y entelando encima y pintando encima, terminó modelando pinturas, digamos, directamente y después es como que la obra se le fue saliendo más para afuera y terminó haciendo escultura, ¿no? No castiga el material, es decir, lo aprovecha en su capacidad expresiva. Y Juan Carlos lo hace de maravillas, de maravillas. Lo loco con Di Stefano es que quizás uno piensa, es en realidad un gran artista, pensás que está mucho más allá de todo, pero tiene los mismos problemas creativos que uno. Él modela y dice que es un momento de mayor goce. Él hace dibujos muy exhaustivos. En el dibujo tiene una delicadeza que cuando se pasa a ese objeto tiene una violencia muy grande. En cambio en el dibujo, en el proyecto, hablando incluso de la idea de lo violento que va a ser, es de una gran delicadeza. Primero dibuja, después modela en chiquitito, pasa ese primer boceto en resina o en algún otro material o en bronce. Después ese boceto lo amplía por lo general 3 veces. Si le gusta, ahí vuelve a ampliar la pieza. Entonces son procesos que llevan años de pronto para poder producir una pieza. Esos espacios congelados y translúcidos de algunas de las obras de Di Stefano serían imposibles en ningún otro material. Es un material muy difícil de manejar y solamente con una persona sumamente cuidadosa y obsesiva como él puede ser, puede manejarse eso, porque es totalmente tóxico.
el sistema es muy complejo porque da pigmentación al molde en diferentes capas y después las va raspando desde adentro. El tema de la forma y del color son dos técnicas que en el caso de Juan Carlos es uno de los pocos casos en que están aunadas las dos cosas, no están separadas, ¿no? Entonces es como que eso potencia la comunicación de la imagen hacia el observador, ¿no? Según uno se desplaza, ese material translúcido provoca un efecto prismático sobre el color. Uno participa como observador de esa modificación y eso también la hace palpitar de una manera muy especial. No es un trabajo muy inmediato, pero eso a la vez le agrega toda una cuestión de reflexión sobre la pieza y de estudio sobre lo que está haciendo, que es lo que hace que la pieza sea lo que es. A pesar de que hay un hilo conductor en cuanto a la imagen, no hay dos trabajos iguales. Y eso implica una serie de elaboración de trabajo intelectual, más que manual, fundamentalmente intelectual, para concebir y resolver en una nueva imagen problemas que tienen un hilo conductor, o sea, problemas comunes, como sería al caso de los derechos humanos tanto en Argentina como en otras partes del mundo, que esa misma elaboración hace que de repente un artista produzca entre 4 u 8 trabajos anuales. Uno ve a otros escultores que fabrican chorizos y él evidentemente hace escultura. Es así. Es muy escultor. ¿Qué quiero decir con ser muy escultor? Que él tiene una presencia del objeto. Uno se relaciona con la escultura como si uno se relacionara con una persona. Ahí está, enfrente. La pintura, en cambio, evapora en relaciones las cosas. Es una complejidad de relación. Él plantea una complejidad, pero la plantea escultóricamente en la medida que es un objeto muy fuerte con el que uno se relaciona. Es coherente con un lenguaje, es figurativo y en esa figuración carga con mucha expresión cada cosa que hace, pero siempre hay una contención. No es buscadamente brutal, no es buscadamente doloroso, no es buscadamente agónico. Ni siquiera hay un patos demasiado marcado en trabajos como el mudo, que cuando uno lo ve se da cuenta toda la carga, todo el lenguaje, todo lo que significa. La obra plástica es un lenguaje silente. Dice, pero no habla. Tiene que uno escucharlo con la vista y con todo el resto. Cuando hago una escultura pienso en entrantes, en salientes, en puntas, en redondo. El verdadero sentimiento, la verdadera expresión, la verdadera belleza está en el cómo y no en lo que representa, en el cómo está hecho. Y porque es lo perdurable, porque es la belleza. Lo demás es circunstancial. Se lo he consultado a él y siempre me dice, Elba, yo no tengo más remedio en cuanto a la imagen y en cuanto al procedimiento. Los materiales serían los materiales argentinos, en el sentido de los ciudadanos argentinos. Esa es la materia con la cual él trabaja, fundamentalmente, ¿no? Entonces, probablemente la forma en la que él trabaja esos cuerpos tenga que ver con ese material argentino, ¿no? Muchas veces el artista está preocupado por el uso de la materia, cómo resuelve los problemas con la materia, y lo político aparece simultáneamente. Creo que le pasa lo mismo a Di Stefano. Si bien hay una intencionalidad política, su preocupación es la materia.
la materia. Se ve clarísimo su posición en la materia, ¿no? Eso es un poco la postura de Juan Carlos. El trabajo no hay modo de hacerle decir lo contrario a lo que está diciendo. Y él sabe muy bien que el trabajo está diciendo. Entonces él habla de la forma, no necesita defender el contenido. Una cosa es hacer algo y otra cosa es ver algo. Para él, en el acto de hacer puede ser eso, pero yo lo contemplo. Cuando vos ves algunas esculturas, la del que corta la electricidad, bueno, ahí un día vio a uno de electricidad cortando el cable, bueno, después lo relacionó y vos le decís que es Cristo y él te va a decir que no. Muchos hablaron de la crucifixión de esto y del otro, pero no hay un crucificado ahí, un tipo colgado a un poste. Habla de nuestra lectura de las imágenes, cómo nos rebota una imagen en otra. Creo que cada uno tiene su ideología y que eso obviamente no la podés separar de la persona, pero no creo que haya una intencionalidad política. Me parece que está su creencia, que creo que es distinto. Cuando está haciendo la obra me parece que hay una especie de puesta en el lugar de la obra, me parece, ¿no? No está pensando todo el tiempo el estado que vive el país, ¿no? Él no tiene un mensaje político, él tiene una sensibilidad política. Es eso, esa es la diferencia. Pero él no, es otra cosa mucho más sutil. ¿Te das cuenta? Eso no sé, eso lo ven los sutiles, ¿no? Bueno, obviamente la inclinación política y todo lo que pasó en un momento en el país, él lo traducía o lo metaforizaba en estos cuerpos descarnados. Y lo que ve uno, más allá de que son plásticamente y como forma, son bellísimas, también tienen un tema importante. Tiene la conciencia muy tranquila en cuanto a lo que manifiesta el trabajo, por eso le resta importancia, deja que el trabajo hable por sí mismo. Todo lo que va a dar la forma y el sentido a una escultura está dentro de uno. Y el encontrar una forma, el buscar una forma, está envuelta de toda la carga que uno trae, hasta desde la infancia. Es como un relator, creo, de los sucesos sociales en algunas cosas, me parece, ¿no? Sea o no explícitamente político, es político. Cuando hay un artista que tiene conciencia política, hasta haciendo un paisaje, el paisaje es político. Porque hay una manera de ver, una manera de sentir la cosa. Que si tenés conciencia política, esa mirada la trasladás a todas las cosas. Porque no hay obra política. Toda obra es política por acción, como será el caso de Juan Carlos, o por omisión. Cuando la obra de arte omite la política, es que está haciendo la política de los poderosos, que es crear un arte decorativo sin compromiso, un arte pasatista, que va a ir en corto tiempo al tacho de la basura. Eso es totalmente idealizado y estéticamente bello y no es lo que se hizo, pero claro, es lo que podía hacer yo, nada más, pasaba por mí eso, ¿no? Y si yo hacía eso no era porque era un valiente, era porque era un inconsciente nada más, y mostrarlo. Y estas cosas tan fuertes, le decía yo, no sabía qué palabra usar. Me dijo, no, yo querría hacer algo amable, pero no me sale esto. La forma responde a una necesidad del artista, una
necesidad expresiva del artista, que puede pasar desapercibida para cualquiera que no ha sentido las mismas angustias que él. Es decir, que uno, cuando uno es un artista, cree que dice algo a los demás, y lo demás es un grupo chico que sabe entenderlo. La gente que va al Museo de Bellas Artes en general es gente de un nivel cultural en el cual esa obra no hacía más que confirmar lo que ya sabía. Y el mudo me impresionó. Y lo que más me impresionó el mudo es la ausencia de las manos. ¿Viste? Que esté al negativo de las manos en la espalda. Eso como recurso y como imagen me parecía que era muy fuerte. Lo primero que pensé, ay por Dios, si se entera Di Stefano, se está ahogando en su baba. No, es un tormento que se llama el submarino. Enseguida la referencia a las torturas del proceso, enseguida. No es algo con eufemismos, no, está. El mudo es una obra emblemática de él realmente, ¿no? Se ha hecho en una época muy difícil, que habla un poco de la historia argentina, porque el mudo no es una obra, digamos, que represente a la dictadura militar, porque la tortura fue algo practicado en Argentina, primero desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero en la etapa moderna las dictaduras siempre se manejaron aplicando la tortura. Yo creo que en los cortos periodos democráticos, por una cuestión de inercia, igual se siguió aplicando, ¿no? El campo del arte lo comprenden aquellos que comprenden algo del proceso artístico. No es una característica de los militares comprenderlo. Por lo tanto, por ahí era un objeto más para ellos. ¿Vos te crees que lo veían? No. Ya estaba naturalizado como del museo, no. Creo que los directores fueron conscientes de que estaba ahí y también hay que ver qué rol jugó la Asociación Amigos. Porque esto fue adquirido por la Asociación Amigos del museo. Esta no es gente perceptivamente inocente. Son personas que conocen de arte, que lo apoyan y lo que se han fijado es en el valor plástico de esto. Muchas veces, entonces, ocurre que el museo compra por la calidad estética y artística más que por la concesión política, ¿no? Y se le pueden filtrar algunas cosas. Los militares no se iban a tener que meter solamente con los directores del museo, sino con la Asociación de Amigos. Y ahí creo que es un poquito más difícil que sacar de un plumazo al director del Museo de Bellas Artes. Las artes plásticas, excluida el cine, joden poco. O sea, el poder de comunicación está muy limitado en cuanto a que para poder transformarse en un medio muy efectivo, masivo de comunicación, necesita del cine. Era más bien hacia las personas que hacia las obras de arte. Hacia las obras, seguro que ha acontecido alguna anécdota que no sé, pero lo que sí sé es que muchos artistas se tuvieron que ir. Estábamos en una comida en lo de Ruth Ben-Sacar y vinieron con el dato de alguien, de un funcionario, advirtiéndole a Juan Carlos que Griselda estaba en una lista negra. Para él lo que es la imagen quizás no molestaba tanto en esa época como la palabra escrita. Cuando se fue, yo tengo entendido que fue por la mujer. Que la imagen no era tan complicado como el texto, me parece, para los censores de ese momento, ¿no? Y no pudimos terminar la comida y salimos atrás de ella, pero iba muy adelante y él tomándole la espalda con su brazo.
Fue horrible. Y el paso de España, yo estaba recontra furioso, no quería estar ahí para nada, para nada. Veía todo mal, que todo estaba mal ahí, que todo era imposible los catalanes. El imposible era yo, por supuesto, ¿no? Cuando estuvo exilado en España, cuando volvió, se trajo la arcilla con la que trabajó allá, que era una locura, porque era traer como 300, 400 kilos de barro, ¿viste? Cruzando el océano, que cuando en la aduana lo abrieron acá, dice, ¿pero esto qué es? ¿No? Y medio que se lo dejaron pasar un poco diciendo, bueno, es un artista, meta esto. Como el mismo Juan Carlos dice, yo no soy un clavelito del aire. Él pertenece a un lugar, a una época y unas circunstancias. Es inocultable que acá hay una meditación sobre la violencia que se ejerce sobre el inocente, sobre el débil. Se refiere más bien al dolor humano, a las cosas así. No siempre hay tortura. Pero hay una cosa como una huella de dolor, ¿no? Tanto Di Stefano como Heredia, como Gómez, como Paparella, eran excepciones que confirmaban la regla de una escultura muy conservadora. El arte social siempre fue minoritario porque en general no está bien visto. Stefano cumple la doble función social y estética. Es un gran creador, me parece que en Di Stefano se aparece esa cosa de que es un artista que hace una buena obra estética, digamos, parte de la denuncia, pero no hace una denuncia, no es una denuncia. Es muy sutil lo de Di Stefano. Cuando uno ve esa pieza, me parece que no solamente le toca desde el lado del torturado que está viendo, le toca desde otro montón de cosas que te abre la corporalidad del ser humano, del color, de la expresividad de ese tipo de sutilezas de la imagen, que no se cierran solo en que es un personaje en X circunstancia. Pese a que esa circunstancia es muy fuerte, obviamente, ¿no? El artista trata de decir lo que las palabras no pueden decir con la imagen, con la materia, así como un músico, con los sonidos y demás. Y eso entra ahí en el campo de la connotación, es decir, cómo se dice lo que no es obvio y se puede decir. Pero es que de estas obras uno no sale ileso, porque el arte siempre es terrible, porque la belleza siempre es terrible. La belleza no es una cuestión de forma para halagar, más bien es un punto de llegada. Y es un punto de llegada por lo que formalmente se enuncia. Y aun cuando sean temas aún desagradables, no evita nada, más bien ama lo grotesco. Bueno, eso es la vida, ¿no? Se enfrenta con la vida. Por eso mismo yo creo que es un real artista, porque creo que eso es en gran parte lo que es ser artista, dialogar con el mundo en torno. Él dialoga así con un gran ojo que tiene, pero también con una gran ironía y una gran conciencia social y política. Yo creo que no tiene una función social. Vas a preguntar que sí, ¿qué función social? Abrir las cabezas, cambiar la percepción del mundo, y no se cambia la percepción del mundo, tratar de descubrir que el mundo está lleno de injusticias y a ver cómo se resuelve. ¿Cómo se hace a través del arte? Es complicado. Está todo tan contaminado de informaciones y
y imágenes de todo tipo, que el arte ahí está siempre luchando para hacerse ver, ¿no? El arte es lo que uno tenga ganas de hacer. Es tratar de hacer, de poner sobre el mundo cosas que no estaban de alguna manera, pero sobre todo es como una forma de conectarse con otro plano. Sí, tiene una gran función, pero ya te digo, eso lo marca el tiempo. Pero no da de comer, ni da de vestir, ni esas cosas. Y el arte es, más allá de expresión, yo creo que es testigo de lo que pasa alrededor. Me parece que tiene, no digo que sea como una labor periodística, pero en parte se nutre de todo lo que sucede. Y en mi caso, y en el caso creo que de Di Stéfano más que nada, es una necesidad. Creo que toda obra de arte, al lograr comunicarse, produce una emoción y tiene un sentido eso, como leer un poema, como leer un buen libro. Y uno lo que está haciendo son signos y símbolos de los tiempos que uno vive, que son como testimonios, imágenes de lo vivido, y eso queda, y eso es la huella en el tiempo de lo vivido. Yo creo que hay que trabajar para uno y después es de los demás, es para todos. Lo que quisiera es que el espectador viera cosas de él, no mías, que le abra a él la posibilidad de imaginar.